Los orígenes de la francmasonería, o simplemente masonería, son bastante esquivos. Específicamente hablamos de que en las logias masónicas todavía se cuentan bastantes mitos, leyendas y mucha fantasía en torno a la fundación de la orden masónica u orden francmasónica. No existe una fecha puntual alrededor de cuándo se formó la masonería, pero podemos buscar una fecha aproximada que quedaría más bien en lo que es la plena Edad Media europea, es decir, entre los siglos XI y XIII de la era cristiana, que es lo que vamos a ver a continuación con tres vertientes de la historia de la masonería: la vertiente artesanal, que es su origen realmente, la vertiente esotérica y por supuesto la parte caballeresca o militar. Como ya se señaló, la historia de la francmasonería, o mejor dicho, los orígenes de lo que sería posteriormente la francmasonería especulativa o francmasonería actual, los podemos detectar en la plena Edad Media europea. Hay que señalarlo, la masonería es un producto de hechura europea, aunque retoma muchos mitos, leyendas y mucho simbolismo de otras latitudes, específicamente Egipto, Grecia y el antiguo pueblo hebreo. Bueno, en la plena Edad Media es la época de las cruzadas. Hay un clima bastante bonancible todavía. Hay un avance de los reinos cristianos en la península ibérica y al mismo tiempo se van creando ciudades y se va formando lo que es la burguesía. La producción industrial es, mejor dicho, preindustrial artesanal. Aquí tenemos gremios, se van formando los gremios de constructores, albañiles, talladores, techadores, etcétera, etcétera, que vamos a ir comentando en los siguientes minutos. Bueno, existen rutas comerciales terrestres y marítimas. Ya la Edad Media es una época peligrosa, sobre todo para los viajes, incluso viajes entre ciudades o burgos o feudos muy cercanos. Hay mucho salteador de caminos y esto es importante para lo que vendrá más adelante. Bueno, en este caso, esta época destaca porque ya no existe tanta inseguridad como existía en la Alta Edad Media. Surge el arte gótico, que va sustituyendo paulatinamente al arte románico. Y bueno, también van surgiendo las órdenes religiosas y el clero secular. Y otro punto muy importante, la universidad. La universidad que va tomando un formato de espíritu crítico, va formando el espíritu crítico entre sus alumnos y va alentando el conocimiento literal, el conocimiento filosófico y también el conocimiento de los distintos oficios. En sí siempre existieron gremios, o mejor dicho, existieron constructores. Esto obviamente, bueno, pues estamos hablando desde la época de las pirámides, del periodo helenístico, obviamente del templo de Salomón, que es también parte de la historia de la francmasonería, entre otros puntos, ¿no? Otros puntos importantes que destacar. Sin embargo, no fue sino hasta la Edad Media cuando ya las cosas, después del colapso del Imperio Romano, las cosas se fueron recomponiendo, se fueron tomando su cauce y por ello los gremios comenzaron a existir. Estos gremios buscaban la protección de su oficio. Estamos hablando de una época muy difícil en cuanto, ya mencionamos, en cuanto a la inseguridad que existía. Una persona, por ejemplo, un herrero, solía heredar sus instrumentos de trabajo a su hijo y este a su vez a su descendencia y así sucesivamente.
Pero entonces no solamente se heredaban las herramientas de trabajo, sino también se pasaba el talento. Obviamente, bueno, el conocimiento entre los distintos gremios. Había herreros en una aldea, en una ciudad, podía haber un herrero, podía haber carpinteros, etcétera, etcétera. Todos estos, cuando se iban a construir algún magno o muy importante edificación, se convocaban por un maestro arquitecto que los dividía en aprendices y aprendices aceptados u oficiales, lo que hoy sería el grado de compañero masón. Bueno, en ese momento la convocatoria se hacía en todo lo que es Europa, o lo mayor que se pueda. Se hacía la convocatoria por un maestro arquitecto o maestro albañil. Los distintos herreros, talladores, albañiles, canteros, etcétera, etcétera, todos los que buscaban trabajo viajaban a esa ciudad o a esos lugares para empezar la construcción de una catedral, o de un palacio, o de un monasterio. Son tres las edificaciones más importantes de esa época. Toda vez se le atribuyen a la masonería la belleza de la catedral, la fuerza del palacio o castillo y la sabiduría del monasterio. Los albañiles no necesitaban demasiados permisos para trasladarse de un lugar a otro por Europa, y por ello podían viajar de una forma un tanto libremente, aunque no del todo. Era una época, repetimos, muy peligrosa. Podía haber un salteador que le quitara las herramientas de trabajo a este albañil, pero no era tan sencillo que esos asaltantes llegasen a fingir ser el constructor, porque para eso existían signos de reconocimiento entre los distintos constructores. Eso es lo que daba el gremio. Hagan de cuenta que era no un sindicato, pero digamos como una especie de sociedad mutualista, donde cada gremio se reconocía a través de palabras secretas o de signos que solamente ellos conocían y que eran transmitidos de boca a oído. Claro, también tenían ritos de afiliación y bastantes tradiciones antiguas y mitos. Toda institución, ya comentamos, tiene sus propios mitos. Pero estos eran hombres rudos, eran hombres acostumbrados al trabajo pesado, no eran filósofos propiamente dicho. No quiere decir que no tuvieran conocimiento, pero sí no se dedicaban a filosofar o a pensar más allá de sus capacidades de construcción, y no conocían, muchas veces eran analfabetos. Había un gran analfabetismo en la Europa medieval, y esto hay que mencionarlo. Ahí vienen los maestros, los frailes benedictinos. En Europa occidental, para ese momento no existía realmente una gran tradición de construcción. ¿De dónde provenía o quién mantenía ese conocimiento de la construcción del arte real, como se le llamaba entonces? Pues básicamente de lo que fueron los albañiles bizantinos. Y allí aprendieron el oficio los frailes de la Orden de San Benito, los famosos frailes benedictinos, que no únicamente se dedicaban a la contemplación, al contrario, su gran frase lo dice todo: ora et labora, es decir, reza, ora y trabaja. Estos frailes benedictinos se volvieron monjes artesanos en un principio. Conocían símbolos sagrados, símbolos que el pueblo y la nobleza medieval identificara fácilmente, de una manera más sencilla. Era más fácil identificar, por ejemplo, un símbolo
que toda una oración escrita en algún papel. La gente podría, un viajero podría ver un lugar donde existiera una vieira o una concha de mar, lo cual era un símbolo de peregrinación. Ah, mira, aquí es un lugar de peregrinación, aquí nos reciben. Simplemente con ver eso, simplemente podían darse cuenta de que ese lugar podía acogerlos. En cambio, si ponían todo una frase, un enunciado que dijera, este es un lugar de peregrinación, la gente no sabía leer y escribir. Por eso los frailes benedictinos influyeron decisivamente en la conformación de las grandes construcciones medievales con la simbología. Y también heredaron una palabra a la masonería, el término venerable. A estos frailes les llamaban venerables maestros. En comparación, estaba el maestro arquitecto, que era un gran conocedor de la cuestión de la construcción, pero que no tenía mucho conocimiento acerca de los símbolos. Este maestro dividía los turnos en peones. Los peones cortaban y tallaban la piedra. Los canteros, que tallaban la piedra blanda para usarla en puertas, ventanas y junturas, y los entalladores, que trabajaban la piedra dura, como el mármol o el alabastro. Claro que la construcción de una catedral se hacía por etapas y posiblemente muchos de los trabajadores solamente se ocupasen durante un tiempo determinado. Se les pagaba en 2 ocasiones. Primeramente, al llegar a identificarse como trabajador de la construcción, y la segunda ocasión es cuando terminaban el trabajo requerido. Había albañiles o canteros que solamente eran contratados para tallar 5, 6, tal vez 10 piedras, o para hacer una pared, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería la forma de trabajo en aquella época. Las catedrales, hay que decirlo, abriendo un paréntesis, no solamente eran lugares de rezo, no solamente eran lugares sagrados para la contemplación, para la misa, sino que también funcionaban como centros de reuniones para festivales cívicos o incluso para asambleas. Y de una vez hay que decirlo, el nombre de francmasón proviene, el término franc, el prefijo franc, proviene de la piedra franca o blanda, piedra de tallar, que distinguía a este albañil del picapedrero, que utilizaba mayor rudeza para construir o para devastar la piedra. También hay que decirlo, el término franc también se utilizaba porque los francmasones, masón significa albañil en francés, por supuesto, que fue el término que más se expandió. El término franc, el prefijo franc, también se utilizó porque se liberó de la tutela del obispo o abad, y ahora era un maestro o un compañero arquitecto. Repetimos, el maestro arquitecto era solamente uno. Después estaban los compañeros que fungían como capataces, a veces llegaban a tener igual talento que un maestro después de 5 años de experiencia, y finalmente estaban los aprendices, que eran los talladores, los peones, los más numerosos. El crecimiento de la universidad, la llegada de la imprenta de tipos móviles y, sobre todo, el hecho de que en Europa ya no hubiese nada que construir, llevó a una severa crisis de los gremios de construcción, que a duras penas sobrevivían cada vez con menos membresía en sus filas. Este sería un difícil momento en el que el oficio de constructor recaía cada vez más en estudiantes de arquitectura y cada vez menos en albañiles empíricos. Todo esto ocurría ya en plena Baja Edad Media, avanzando a pasos agigantados el periodo conocido como Renacimiento y la filosofía humanista, que iba desplazando al pensamiento deísta de los europeos. Por otro lado, las embestidas en contra de pensamientos e ideas alternativas
y buscaban el conocimiento lejos del dogma de una cada vez más poderosa Iglesia Católica Romana, llevó a persecuciones cada vez más violentas hacia estos grupos, quienes, para sobrevivir, tuvieron que ocultarse. Gnósticos, alquimistas, neoplatónicos, rosacruces y pitagóricos eran buscadores de una visión diferente y alejada completamente del dogma católico. La persecución a la que se vieron sometidos los miembros de estas agrupaciones, cuyos secretos corrían peligro si eran descubiertos, o bien para evitar que se perdieran para siempre, llevó a que muchos de estos buscasen refugio dentro de las asociaciones que mejor sabían guardar secretos, las logias de francmasones. Entre el siglo XIV y prácticamente hasta mediados del siglo XVII, la masonería sufrió un renacimiento en cuanto a sus miembros. Muchos de estos filósofos y estudiosos del conocimiento no solo se integraron a las logias, sino que incluso llegaron a dirigirlas o a patrocinarlas. Para la protección de sus secretos, los símbolos alquímicos, rosacruces o gnósticos, obtuvieron un nuevo significado. A su vez, las herramientas y materiales de construcción, que solo eran eso, herramientas, quedaron bajo el velo del símbolo que ahora buscaba una relación filosófica con el macrocosmos y con el microcosmos. Esto es, el universo en lo general y el ser humano en lo particular. La masonería comienza a ser especulativa, pero aún faltaría tiempo para que adquiriese su forma actual. La masonería abreva de estas fuentes ya mencionadas. Por ejemplo, el apasionamiento por la cultura, mitología y cosmovisión egipcias proviene tanto de los neoplatónicos como de alquimistas y cabalistas cristianos del Renacimiento. Los misterios iniciáticos, tan estudiados por gnósticos, alquimistas y rosacruces, también influyen en la orden de la escuadra y el compás, especialmente los misterios de Eleusis, el orfismo y otros misterios menores. Vamos, la masonería se vuelve iniciática. Si bien es cierto que durante el medievo ya tenía sus propios rituales de ingreso, estos eran públicos y autorizados y sancionados por la Iglesia como por la autoridad civil. Y efectivamente, los masones servían a la Iglesia Católica durante su periodo como constructores materiales, como los constructores de catedrales. Pero bueno, la masonería así de esta forma obtuvo su elemento iniciático, que a su vez es espiritual y mistérico. Los neopitagóricos también influyen metiendo, por ejemplo, el significado esotérico de los números, un elemento muy popular en la francmasonería. Asimismo, la cábala hebrea, fundamentada en la Biblia, que es el libro de la ley sagrada para los masones, al menos los de esta rama, es otro elemento que influye directamente tanto en las palabras de origen hebreo que frecuentemente se llegan a pronunciar, como en la disposición de sitiales de los funcionarios de una logia, relacionados directamente con el muy popular árbol de la vida. A cada funcionario de un cuadro de logia le corresponde un sefirot. Y qué decir, bueno, también de lo que es la astrología, o mejor dicho, la astronomía, ¿no? Hay estudios astronómicos y por supuesto también influye lo que fue o lo que es la astrología, las constelaciones y otros elementos dentro de lo que es la masonería. También el hermetismo, es decir, la filosofía hermética, de o derivada de Hermes Trismegisto, un egipcio notable del pasado legendario, aunque también se le atribuye ser griego. También asienta sus reales en la orden. Su legado básicamente es una teología antigua que no solo contenía la sabiduría de Hermes, sino también de otros pensadores como Pitágoras, Platón, Orfeo, Zoroastro o los caldeos o incluso la cábala hebrea. Incluso del hermetismo se hereda el pensamiento simbólico que ha de acompañar a la masonería a lo largo de los últimos siglos. Todo este cuerpo esotérico no era original de los gremios constructores medievales. Fue adoptado por estos, como dije al principio, para poder sobrevivir. Sin embargo, todo este pensamiento ha regido
a la masonería desde entonces. Burgueses europeos, principalmente de Inglaterra y de Francia, ávidos de conocimiento, pero también necesitados de pomposos títulos que los avalaran, ingresaron a la francmasonería. Tenían potencial económico, pero también creían en esos conocimientos esotéricos que los llamaban a gritos. En otro tiempo, el conocimiento era propio de la Iglesia, de frailes, de abades y de obispos. Pero, como ya dije, la revolución de las ideas que inició con el fin de la Edad Media y la llegada del Renacimiento y del humanismo era cada vez más atractivo. No es extraño que muchas de las imágenes de la masonería antigua sea con estos burgueses, comerciantes, banqueros, hacendados, que carecían de algún título nobiliario. Y haciendo un paréntesis, hay que decirlo, muchos nobles, lores, sires y dones carecían de capital. Esta burguesía comenzó a tomar como moda el ingreso a las logias masónicas que para finales del siglo XVII y principios del XVIII ya pululaban en las principales ciudades europeas. Así, los masones ingleses ganan el primer round. El 24 de junio de 1717 fundan la Gran Logia de Londres y que un siglo y medio después se le conocería como la Gran Logia Unida de Inglaterra, aunque muchas cosas han ocurrido desde hace 300 años y eso sería objeto de otra historia. El quid aquí es que esa burguesía propondría y establecería sus propias normas. Además de ello, recoge gran parte del pasado histórico de la orden, la de los constructores a cal y canto. Y por otro lado, le imprimen, como diríamos, de su cosecha, algunas novedades que poco o nada tienen que ver con la masonería tradicional. Ejemplo de ello es el uso de la espada. Por supuesto que la espada medieval era un artículo de lujo, exclusivo de los caballeros al servicio de su señor y de Dios. Ningún obrero tendría acceso a esta, y si hubiesen tenido la necesidad de estar armados, quizás hubiesen recurrido a un mazo, a un hacha o incluso a sus propias herramientas. Por ello, la inclusión de la espada es un elemento más bien tardío. De igual forma, el uso en las logias del estandarte, propio de una milicia y no de pacíficos constructores o de sabios alquimistas y rosacruces. Incluso, si nos ponemos dogmáticos, la única espada permitida debía ser la del guardatemplo o techador, es decir, el que construye el templo, el techo del templo, no permitiendo que entren goteras al templo, simbólicamente hablando, y en un sentido más literal, quien evita que ojos y oídos profanos accedan a los misterios del taller. Asimismo, el uso de bandas de varios colores, profusamente ornamentadas, o de otros implementos más cercanos a un noble británico del siglo XVIII que a un rudo albañil medieval, son agregados tardíos, aunque para este momento ya tienen 300 años de existencia, lo que ya los haría tradicionales. Pero quizás donde más se influyó esta iniciación caballeresca haya sido en los llamados grados de traslogia, grados superiores o bien grados filosóficos, aunque referirnos así no es del todo correcto. Cada rito posee su propio sistema de grados. Por ejemplo, el más famoso, el rito escocés antiguo y aceptado, que paradójicamente no se fundó en Escocia, tiene 33 grados. El rito de York asciende a 30, y el rito egipcio de Memphis Misraim tiene más de 90, por citar algunos. Es un hecho que todos respetan los primeros 3 grados de aprendiz, compañero y maestro, grados básicos también llamados masonería azul. El resto de grados ya son a voluntad y juicio de los fundadores de cada rito. Por supuesto que existe muchísima más historia e información acerca de la masonería, que sin duda iremos comentando en otros videos, siendo que el motivo de este sea ofrecer una historia de orígenes de la masonería más realista y menos fantasiosa de lo que generalmente se plantea.